días, tardes, noches, no sé a la hora que ustedes vayan a ver este video. Ya saben, como siempre, les saludamos con mucho cariño. Colectivo Teresa de Cepeda y Ahumada, yo soy Lalo Andrade. Yo soy Teremay. Hola, ¿cómo están? Y hoy nos honramos mucho en tener con nosotros una gran invitada que nos va a ayudar a reflexionar en torno a una figura muy importante para nosotros, que es San Juan de la Cruz, este fraile carmelita que era gran amigo de Santa Teresa y que por lo tanto nosotros tenemos el gusto de recordarlo, de celebrarlo, pero bueno, necesitamos la ayuda de alguien que nos comparta de una forma todavía más profunda, de una forma un poco más clara y precisa la vida de este hombre, pero no solo su vida, sino lo más importante, su herencia que está escrita en su poesía, en sus obras, que bueno, son muy extensas. Hoy nada más reflexionaremos en una partecita que nos va a llenar de mucho para nuestras vidas. Entonces queremos presentarles a nuestra queridísima hermana, la hermana Petrita, misionera carmelita, misionera de Santa Teresa, que nos acompaña en esta tarde y que nos va a compartir un poquito acerca de nuestro querido San Juan de la Cruz. Petrita, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos con mucho gusto, con muchos deseos de participar con ustedes. Vamos a platicar un poquito sobre San Juan de la Cruz y el tema que hemos elegido para esta tarde es el tema de la soledad. ¿Y por qué el tema de la soledad? Porque me parece que está ligado a nuestra condición humana. Nacemos solos, nos decidimos solos y por supuesto que morimos solos. Y nos preguntamos, ¿quién no ha sentido la soledad en su vida? Creo que todos tenemos esa experiencia de habernos sentido en algún momento de nuestra vida solos, solas. Y es una experiencia a veces que nos da miedo, que tememos y también a veces o muchísimas veces rehuimos porque nos enfrenta con nosotros mismos, nos enfrenta a muchos mundos internos. Una de sus múltiples expresiones que observamos es la recurrente necesidad que tenemos para estar en redes sociales. Conozco personas que no pueden estar ni un segundo sin permanecer en ese radar. Es una, diríamos, adicción, pues cada quien lo podemos calificar. Pero sí me parece a veces que es una expresión de la soledad que llevamos dentro. Hace tiempo una persona ya mayor me decía, dice, tengo tantos contactos en mi celular, cuando me siento sola, tomo el celular y quiero llamar y digo, no, esta persona está trabajando, esta otra persona está en esto. Y me dice, y al final termino sin llamarle a nadie y sintiéndome más sola. Bueno, pues necesitamos sentirnos conectados y sentirnos que no estamos solos. Hace poco también tuve el conocimiento de una persona no muy allegada a mí, pero sí allegada a una amiga mía, y llegó al suicidio, ¿no? Porque la soledad, cuando llega a estar a esos niveles, es horrenda, y cuando no es una soledad poblada de aullidos nuestros, es una soledad que nos lleva al abismo, cuando no es una soledad habitada. Y diríamos pues que nuestra naturaleza humana es social, es colectiva, ¿no? Y por eso cuando una soledad es vivida como tal, sin presencias, sin presencia de nadie, es muerte. Y así podemos señalar tipos de soledades. Tenemos la soledad física, la soledad psicológica,
la soledad de exclusión, cuando por ser una persona diversa se le excluye o excluimos, ¿no?, de distintos ámbitos. La soledad psicológica, a veces por sentir también ausencia de relaciones satisfactorias. Y los efectos de esta soledad pueden ser negativos o positivos, dependiendo de los sujetos que la padezcan. Y este tema de la soledad, pues hemos visto que lo han abordado desde filósofos, pensadores, los místicos, por supuesto, ¿no? Pues ellos han tenido una experiencia también de la soledad, una soledad buscada, una soledad vivida y una soledad planificada. Y es aquí en este marco donde quiero presentarles a este gran hombre, a quien tanto admiro, a quien tanto quiero, que fue San Juan de la Cruz. ¿Y quién fue él? Pues fue un fraile carmelita del siglo XVI, gran poeta y místico. Él cantó al amor divino y humano y su poesía sigue atrayendo a creyentes, no creyentes, a personas de distintos credos. Incluso hay escritores que no son católicos y han escrito sobre él. Pues este hombre nació en Fontiveros, es una provincia cerca de Ávila, y nació en 1542. Fue cofundador del Carmelo masculino, reformado, y esto lo hizo al lado de Santa Teresa. Le llaman el poeta del amor. Hablar de él, hablar del santo, pues es hablar del amor, es hablar de la experiencia de estar enamorados. Él fue un intenso, pero intenso enamorado de Dios. Si no lo vemos desde el enamoramiento que él tuvo a Dios, no podemos entender a Juan de la Cruz. Solo desde esta clave nos podemos acercar a él. Y así es que lo vamos a hacer. Y él muere en 1591, el 14 de diciembre. ¿Qué decir de su poesía? No soy poeta, pero vamos a decir algunas cosas, ¿no? ¿Y de qué manera nos vamos a acercar a la poesía del santo? Primero desde el cariño, primero desde un aprendiz de él y desde la reflexión de quien también ama y también busca a Dios. Pues es importante recordar que sus libros son una prosa poética y la poesía también hay que recordar que no es para entenderse, sino para saborearse, para gustarse, para paladearse. Él mismo lo dijo, que no era necesario entenderlo, así es que no hay que preocuparnos por entender al santo, ¿no? Pero sí degustarlo. Y en su poesía Juan vacía toda la experiencia, ese caudal increíble, ¿verdad?, de la experiencia de Dios que lleva tatuado en sus entrañas, le brota como poesía, ¿no? Diríamos, a lo mejor si hoy viviera Juan de la Cruz, a lo mejor él sería un adicto a las redes sociales, ¿no? Porque pues él, en cuanto tenía oportunidad, escribía recaditos para las monjas, ¿no?, que eran su público más que lo leía, ¿no?, y les dejaba recaditos para que ellas meditaran, ¿no? Él tenía una necesidad inmensa de escribir, escribir y escribir, porque ese caudal que llevaba dentro no podía quedarse en él, ¿no?, tenía que salir. Y por eso es que lo vierte en sus poesías, ¿no?, en su prosa, pero más en su poesía, ¿no? Entonces, esta poesía del santo está escrita con una cascada tras cascada tras cascada de imágenes, y en ellas las usa porque no nos da definiciones, apenas sí nos deja como la imagen de Dios, la presencia de Dios veladamente, ¿no? Entonces no hace juicios determinantes, sino que a través de la imagen nos provoca a una reflexión, nos provoca a unos sentimientos. Entonces el santo nos ofrece imágenes porque psicológicamente él sabe que lo que se imagina se siente. Y por eso utiliza un lenguaje muy amoroso, muy erótico. Y aquí traería muchas cosas, ¿verdad?, muchas imágenes, pero bueno,
nos vamos a centrar en lo que estamos viendo, ¿no? Entonces nos presenta imágenes eróticas y así provocar el sentimiento. Porque si algo lo imaginamos, lo sentimos y al sentirlo se graba en la memoria y al grabarse en la memoria lo podemos pensar, lo podemos traer a la conciencia. Entonces, para seguir entendiendo al santo, necesitamos recrear la imagen, observar lo que siento y cómo se me va pegando eso en el alma, ¿no? Otra cosa de la poesía del santo es que hay que leerla en voz alta para paladearla, saborearla, ¿no? Porque él es un hombre profundamente humano y cada verso está impregnado de este amor, de esta intensidad de humanidad en él. No fue un hombre marciano, sino un hombre enamorado, profundamente enamorado. Y creo que conocemos la experiencia de estar enamorados. Bien, entonces ahora vamos a centrarnos en la soledad física que el santo vivió cuando fue encarcelado por sus hermanos en Toledo. Es una cárcel muy pequeña, apenas si le entraba un rayo de luz a las 12 del día y se dice que tenía 3 dedos por donde él podía respirar, ¿no? O sea, era una situación, pues, no humana, ¿no? Sin embargo, esta experiencia de soledad del santo no logra dejar en él huellas de amargura, huellas de resentimiento a sus hermanos, porque era torturado físicamente, era torturado psicológicamente. Afuera de esta cárcel se ponían a hablar los otros hermanos y decían que lo iban a emposar. Decían que la reforma que él estaba encabezando con Santa Teresa, que ya se había acabado, cuando no era así. Sin embargo, era para provocar en él efectos negativos, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede en el santo, en su interior, ¿no? Ya para entonces el santo ya llevaba una gran experiencia de vida, una experiencia de relación con Dios muy grande. Pero ahí en la cárcel su experiencia de Dios se polarizó y lo vemos entonces creando la poesía. Escribe en su mente, en su memoria, en sus entrañas, las 31 canciones del cántico. Vemos así que entonces esta cárcel en San Juan de la Cruz no tuvo el poder de enloquecerlo, no tuvo el poder de amargarlo. Esa soledad física no tuvo el poder de resentimientos hacia sus hermanos. Al contrario, él le da un giro a esa soledad y contempla ahí la hermosura de Dios en él y a él mismo se ve en la hermosura de Dios. Entonces nos encontramos con Juan de la Cruz con una soledad física, pero una soledad habitada por alguien que le ama y a quien él ama. Bueno, entonces la soledad en la experiencia de San Juan de la Cruz es un camino que le convierte en un viaje de realización a él como persona, de realización plena. Entonces esta soledad habitada por esta presencia divina le genera todo tipo de creatividad, poética, literaria, obviamente espiritual. Entonces, cuando vivimos nuestras soledades con esta presencia que Juan vivió y que nos invita a vivir, es una soledad que nos genera sentido vital y que da vida también a la poesía y a la prosa del santo carmelita. Entonces, el tema de la soledad, que está presente en toda la obra del santo, desde el principio hasta el final, nos lleva pues a guardarla también en la memoria y en el corazón.
como Él lo hizo, sin pluma y sin papel, sin nada, ¿no? Es necesario también decir que la soledad de su cárcel física, Él tiene una expresión en Cántico 8, en el número 3, dice que el alma, cuando Él habla de alma, se refiere a la persona. Entonces el alma, o sea, la persona, más vive donde ama que en el cuerpo donde anima. Entonces, vemos al santo en la cárcel y lo vemos que está ahí, pero no vive ahí, sino vive donde ama. ¿Y donde ama? Ama en Dios. Entonces, Él vive en Dios y Dios en Él. El alma no vive donde está, sino donde ama. Es importante aquí como recordarlo, como mantenerlo en nuestra mente, porque también es una experiencia que nosotros tenemos. Nosotros no vivimos donde estamos, sino donde amamos. Ahí es donde nos encontramos plenamente nosotros, ¿no? Bueno, entonces es así, con esta expresión nos da un esbozo de su mundo interno, caudal interno, que está viviendo ahí en la cárcel, ¿no? Es una soledad plena de Dios, ¿no? Y ahí pues también hay otro verso donde está también y habla de cómo Dios se ve en Él y Él se ve en Dios. Y dice, yo me veo en su hermosura y Él se ve a mí y su hermosura la ve en mí, ¿verdad? Bueno, entonces ahí tenemos las 31 estrofas del cántico. Su contenido es místico, esto no hay que olvidarlo, ¿verdad? Es totalmente místico, es el amor que Juan tiene a Dios y que descubre a Dios en él, ¿no? Entonces, aquí hay un detalle importante que se me había pasado comentarles, que la poesía del santo habla por voz femenina. Él es la amada y a Dios lo ve como el amado. Es un momento histórico, en ese momento histórico los hombres no lo hacían, no podían poner esa voz femenina en un hombre, ¿no? Y el santo sí lo hace, ¿no? Entonces, él se ve a sí misma como la amada y a Dios como el amado, ¿no? Es uno de los grandes exponentes de la poesía del silencio y de la soledad. Bien. Entonces, vamos ahora a tomar esta parte de la canción 15, del 25 al 30, y me quiero detener en la frase, ¿no? Ojalá y la pudiésemos detener en nuestra mente y en el corazón y permitir que la musicalidad de esta expresión del santo penetre en nosotros. Y él dice, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. La música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Vamos a ver la contradicción aparente que la primera parte nos ofrece, la música callada. Parece ser que se contradice, ¿no? ¿Cómo puede estar una música callada? La música que nosotros conocemos, claro que sí, ¿no? O sea, la música es para escucharse, ¿no? Sin embargo, San Juan de la Cruz nos está hablando de esa música callada, de esa música sosegada, quieta, sin ruido de voces, ¿no? Porque en la primera parte, ¿no?, del cántico nos habla de una situación donde la persona tiene que ir pasando, ir purgando, él usa la vía purgativa, ¿no? Entonces ahí en esa parte tenemos cantidad de ruidos, ¿no? Los ruidos que provienen de nuestro ser, que en muchísimas de las situaciones están poblados de ruidos internos, a veces de vínculos afectivos frustrados, vínculos que no han sido correspondidos. Ese es un tipo de ruidos, un tipo de soledad, ¿no? Otras veces son vínculos que nos llevan a relaciones tóxicas, son intensos ruidos y que todos tienen que ver con nuestras partes afectivas, ¿no?
También tenemos ruidos de nuestra memoria, que yo a veces llamo memoria ingrata, porque nos quieren mantener en recuerdos pasados, de eventos pasados, y no nos permiten dar vuelta a la página. Y nos lleva esta memoria ingrata una y otra vez a estar en esos momentos, ¿no? Y miren, el santo tiene otra expresión muy, muy bella, hablando de esto de la memoria, cuando dice que olvido de lo creado, de todos estos ruidos que nosotros vamos creando, formando, construyendo, olvido de lo creado. Y como algo que puede curar todas esas situaciones nuestras que provocan soledades, que provocan desvínculos, etc., olvido de lo creado, memoria del Creador. O sea, la memoria de Dios es la que es capaz de curar la memoria ingrata. Memoria del Creador. Atención a lo interior, a este mundo interno, ¿verdad?, que llevamos dentro. Memoria del Creador. Atención a lo interior y ahí estarse amando al amado. O sea, a Dios. Entonces, aquí cuando habla de esos ruidos, es necesario, ¿verdad?, que la música callada, que esta música vaya invadiendo con su musicalidad, valga la redundancia, con su musicalidad, que es Dios, todas esas dimensiones de nosotros, ¿no? Y que para llegar aquí a la canción 15, ya el ser humano ha ido evolucionando hasta cambiar su forma de ver esas situaciones que antes les provocaban muchas cosas negativas, sentirles distintos, negativos también quizás, actuar, pensar, etc. Aquí ya hay un cambio, ¿no? Porque ya no están esos ruidos, ya va llegando la música callada, ¿no? Que esa música callada es Dios. Por eso dice el santo que se goza en ese momento, ¿verdad? Se goza la suavidad de la música y la quietud del silencio. Y así dice que su amado es esta música callada, porque los amantes requieren tiempo para ellos, requieren silencio, intercambio de miradas, requieren el lenguaje del amor. Por eso es la música callada, porque en él se conoce y se gusta esta armonía de música. Dios es música y es el callado amor, es el lenguaje del callado amor. Entonces, volvemos a decir, existe esta soledad habitada a donde San Juan de la Cruz nos invita. Nos invita a estar como amada en el amado, amada en el amado transformado. O sea, nuestras personas amadas en el amado que es Dios y en él transformadas. Y así pasamos a la soledad sonora. Decíamos también que ya la persona aquí, dice el santo, que ya está libre de aprensiones, de esos ruidos que hemos mencionado anteriormente, y entonces ya la persona, el alma, está capacitada para recibir esa soledad sonora. ¿Nos podemos imaginar cómo es una soledad sonora? Potente, increíblemente potente, ¿no? Una sonoridad que quizás a lo mejor nos aturde, ¿no? Pero es esa soledad sonora, porque es esa presencia de Dios cuando ya va llegando, invadiendo total y más, que llega un momento en el que la soledad sonora, sonoricísima, dice el santo, así es literal la expresión de él, sonoricísima, es la excelencia de Dios. O sea, que está recibiendo la persona, el alma, al mismo Dios. Por eso es soledad sonora. Y esta soledad sonora, Dios es tan maravillosamente, ¿verdad?, pedagógico, que poco a poco nos va llevando, nos va engolosinando, nos va dando pequeños dulces o grandes dulces para que vayamos soltando aquella basura que nos estorba, ¿verdad?, que nos impide ser libres, ¿no? Y por eso nos va pedagógicamente conduciendo a vivir esta soledad sonora, a esta soledad con Él, ¿no? Entonces así la soledad que es Dios es música, es sonoridad. Y pasamos
a ver al Dios amante, al Dios amoroso, al Dios, hoy le puedo decir el Dios locamente enamorado de nosotros, apasionado de nosotros. En una cita el santo dice que Dios nos creó para servirnos. Y un chico en una ocasión me dijo, un chico gay me dijo, he comprendido que Dios no puede vivir sin mí y yo no puedo vivir sin Él. Cuando veo la poesía del santo, digo, es verdad, ¿no? Es verdad, cuando vamos experimentando a Dios, así de esa manera, Él nos recrea, nos enamora. Y por eso es que nos pone la imagen, volvemos a las imágenes, la cena. Que la cena es ya puesta al final de todas nuestras tareas, de nuestras jornadas de trabajo, etc. Viene un momento como de reposo, de quietud. Y dice el santo, la cena de los amados. Esta cena hace amor, recreación y hartura. Hartura es que ya no puedes más. O sea, es tanto el amor que te rebasa, que te llena, que te hartura, ¿no? Y estas tres cosas causa el amado, o sea, Dios en la persona. Entonces, aquí el santo da el paso a que la cena es Dios. Esta cena que hace amor, que hace recreación y que hace hartura es Dios. Y es lo que Él nos quiere ofrecer. Esa cena para recrearnos. ¿Y qué es recrearnos? Alegrarnos. Es ofrecernos esparcimiento. ¿Qué más podemos decir? La cena que recrea, que te ofrece descanso. ¿Verdad? Es una cena que te ofrece descanso ya de las congojas pasadas, ¿no? De los males pasados, ¿no? Y que, bueno, creo que los males, así como los nombra San Juan de la Cruz, van a seguir, pero ya no tendrán el poder sobre nosotros. Ya estaremos en un modo, ahora diríamos, de libertad, ¿no? Entonces esta cena, que es Dios, nos recrea, nos descansa y tiene otras características. Dice que es una cena de sabor, sabrosa. Dice el santo, no son palabras mías, de sabor, deleite. ¿Y qué es deleite? Más que ricura, más que sabrosura, es deleite y el gozo. Bueno, y estas características de la cena es lo que Dios como cena lo comunica a la persona, que ya ha ido conduciendo, que ya ha ido evolucionando con ella y le da estos efectos, estos regalos a la persona, ¿no? Entonces dice aquí, yo cenaré con él y él conmigo. Este Dios es un Dios súper mega enamoradísimo, perdidamente enamorado de nosotros los seres humanos. Entonces esta cena nos recrea y nos enamora. ¿Y qué es este juego de enamoramiento, ¿no? Todos tenemos la experiencia del enamoramiento, ¿no? El enamoramiento que te hace permanecer con la mente en la persona que amas, que no deseas otra cosa más que estar con el ser que amas. Te da placer, te da esparcimiento y te da agrado, te da disfrute. Y esto es lo que es Dios. Y esto es lo que ofrece Dios, según la experiencia del santo. Yo cenaré con él y él conmigo. Entonces, esta cena nos recrea, nos enamora. Y quisiera yo, para que invitarles a meditar, a contemplar, a saborear, a disfrutar estas soledades que tenemos en nuestra vida, pero invitar a la presencia de Dios, a que sea una presencia en nosotros que nos plenifique, que nos ayude a mantenernos en un modo creativo, en un modo pleno, en un modo integrador de nuestras estructuras personales, ¿no? O sea, tener unas soledades luminosas, porque Dios es luz y Dios está en nosotros, ¿no? Entonces, se trata de
esta canción, ¿verdad?, como las otras, piezas musicales en las que el santo quiere transmitir el entusiasmo amoroso por esta persona que es Dios. Entonces, la invitación está a darnos la oportunidad de saborear la soledad sonora que recrea y enamora. Gracias. Sin duda un gran regalo y un poco más respecto a aterrizar un poco esto y un poco también hablando de tu experiencia en las misiones. Platícanos esto de acompañar soledades. Hemos hablado de la soledad, pero al final esta soledad también es en compañía, no nada más de Dios, y también de nuestras comunidades. Santa Teresa decía, somos ermitañas que vivimos juntas, y en este estar juntos, también cómo San Juan de la Cruz lo vive, qué nos invita también a vivir el santo en esto de acompañarnos. Pues mira, aquí hay varias cosas como que podríamos decir, ¿no? Una es escuchar la soledad que todos llevamos dentro, ¿no? El santo era un hombre que escuchaba a los ríos, escuchaba a los pájaros, escuchaba a sus hermanos, ¿no? Escuchaba. Entonces yo creo que un primer elemento para acompañar en nuestras pastorales, acompañarnos entre nosotros, entre nosotras, es escucharnos, porque atrás de cada historia hay situaciones que están hablando. Muchas veces ni siquiera están dichas, expresadas, y sin embargo están gritando. Me parece que para acompañar nuestras soledades, las soledades de muchos y muchas, es importante escucharlas con todo respeto, sin juicio, muy importante, sin juicio, y acoger. El santo era un hombre acogedor, un hombre muy cálido, muy humano, y creo que desde ahí su mensaje sigue traspasando los siglos, sigue traspasando y sigue estando viva su palabra, viva su invitación a acompañarnos en nuestras soledades, ¿no? Y a permitir también a Dios que llegue a ellas. Gracias, Pepsita. Sí, nos dejas pensando mucho. Y bueno, justamente también hablaba de tu experiencia como, pues al final has sido acompañante de muchas comunidades, de la comunidad LGBT, ¿no? Toda tu experiencia también pastoral que has tenido. ¿Qué crees que le puede decir San Juan de la Cruz a las personas de la disidencia sexual, a las personas LGBT? ¿Qué nos puede decir el santo hoy? ¿Crees que nos puede decir algo? Muchísimo. Les diría, amen, amen, amen. Enamórense del ser humano, enamórense de toda la presencia divina que llevan dentro. Enamórense, amen. Creo yo que ese es el mensaje del santo, el amor. Y finalmente, él, un seguidor de Jesucristo, que dijo, el mandamiento más grande es el amor. Amen. Y yo creo que ese es el máximo mensaje que pudiera repetir el santo en su poesía, en sus estrofas, en su misma vida, en su experiencia, ¿no? Amar sin resentimiento, amar desde el perdón, amar desde lo diverso, ¿no? Diverso de cada ser humano. Cada ser humano somos únicos, desde ahí brota nuestra diversidad, ¿no? Entonces, amarnos sin reparar en las diferencias, ¿no? Me parece que sería eso su mensaje: amar, enamorarnos plenamente de ese ser divino que llevamos de Dios. Wow. Muchas gracias. Pues no tengo otra cosa más que agradecerte tu presencia, tu compañía, tu escucha, y que seas esa parte de la iglesia que acompaña, que acoge, que escucha, que no excluye,
y que nos hace tener como un sentimiento de esperanza respecto a nuestro caminar y respecto a nuestro trabajo desde el colectivo Teresa. Entonces, muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a todos, todas y todes que van a ver este video, y pues les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y que sigan el trabajo que estamos realizando en el colectivo Teresa SMP de Yacmal. Muchas gracias. Adiós. Gracias, adiós.